Reciban un cordial saludo, jurado evaluador del Comité Permanente Académico. Mi nombre es Roller Flores Catiri, estudiante de Medicina de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, y en esta oportunidad voy a hablar acerca del tema de anatomía renal. Voy a empezar mencionando algunas de las características generales de los riñones. Los riñones van a ser órganos que tienen forma de frijol y van a tener una coloración marrón rojiza. Son órganos retroperitoneales que tienen un tamaño de 12 centímetros de alto por 6 centímetros de ancho por 3 centímetros de espesor. Tanto la postura como la dinámica diafragmática va a modificar las relaciones anatómicas que tienen los riñones con respecto a las estructuras circundantes. El riñón derecho se va a ubicar ligeramente más inferior que el riñón izquierdo debido a su relación con el hígado. El riñón izquierdo está mucho más cerca a la línea media, tiene un perfil más angosto y es un poco más largo que el riñón derecho. En la parte media del riñón encontramos un área que se conoce como el hilio renal, donde vamos a ubicar a la pelvis renal, que proviene de la unión de los cálices menores y mayores, y encontramos también a la van renal, vena, arteria y nervio. Este es un área cóncava. De manera general, los riñones se van a extender desde la vértebra torácica 12 hasta la vértebra lumbar 3. El eje de los riñones va a ser un eje oblicuo con respecto a la línea media, y es debido a esto que los polos superiores de los riñones se encuentran mucho más cerca a la línea media que los polos inferiores. Esta distancia que hay entre los polos superiores a la línea media es de aproximadamente 2 centímetros. Las relaciones anatómicas de los riñones se pueden dividir en una relación anatómica anterior y posterior. Y esta relación anatómica anterior va a diferir notablemente entre el riñón derecho y el riñón izquierdo. Pero las relaciones anatómicas posteriores van a ser muy similares en ambos riñones. Empezamos entonces primero con las relaciones anatómicas anteriores. El riñón derecho se va a relacionar con la glándula suprarrenal, con el hígado, con la flexura cólica derecha, con el intestino delgado y con la parte descendente del duodeno. El riñón izquierdo se va a relacionar con la glándula suprarrenal, con el estómago, con el vaso, con el páncreas, con la flexura cólica izquierda, con el colon descendente y con el yeyuno. Como ven, las relaciones anatómicas anteriores difieren notablemente, pero en las relaciones anatómicas posteriores, ambos riñones se van a relacionar fundamentalmente con músculos, y esos músculos van a ser el diafragma, el transverso abdominal, el cuadrado lumbar y el psoas mayor. Pero aquí hay un detalle. El riñón izquierdo se relaciona con la costilla 11 y 12. En cambio, el riñón derecho solo con la costilla 12, debido a que se encuentra ligeramente más inferior con respecto al riñón izquierdo. Ahora veamos la fascia renal. El riñón tiene una cápsula denominada la cápsula renal, y externo a esta cápsula renal vamos a encontrar una región de tejido adiposo que se va a denominar la grasa perirenal o la grasa perinéfrica. Externo a esta grasa perinéfrica encontramos a lo que se denomina la fascia renal, que va a estar constituido por tejido conectivo y van a tener dos láminas, una lámina anterior y una lámina posterior. La lámina anterior se va a denominar la fascia de Gerota y la lámina posterior la fascia de Zuckerkamp. Ambas láminas van a unirse y van a envolver tanto al riñón como a la glándula suprarrenal. Externo a esta fascia renal vamos a encontrar otra región de tejido adiposo que se va a denominar la grasa pararrenal o paranéfrica. La irrigación renal va a estar dado principalmente por las arterias renales, y las arterias renales van a nacer de la arteria aorta abdominal, pero específicamente en una región. Esta región va a abarcar desde la vértebra lumbar 1 hasta la vértebra lumbar 2. En este espacio nacen las arterias renales. Incluso aquí la arteria renal derecha nace un poquito más superior con respecto a la arteria renal izquierda. La arteria renal derecha va a pasar por detrás o posterior a un vaso muy importante llamado la vena cava inferior, como lo vemos aquí en la imagen. Ambas arterias van a dirigirse al hilio renal para poder entrar a los riñones, pero a medida que van acercándose al hilio renal van a dividirse en dos, en una división anterior y una división posterior. Y estas divisiones van a dar ramas que se van a denominar arterias segmentarias. ¿Y por qué se denominan así? Porque el riñón tiene segmentos. ¿Y cuáles son esos segmentos? Van a ser el apical, superior, medio e inferior, y el posterior. Tanto el segmento apical, segmento superior, medio e inferior
van a ser irrigados por las arterias segmentarias que provienen de la división anterior, y el segmento posterior va a ser irrigado por la arteria segmentaria que proviene de la división posterior. Después de estas arterias segmentarias vienen más ramas que son denominadas las arterias interlobares. Después de estas arterias interlobares vienen las arterias arcuatas o arqueadas, luego vienen las arterias interlobulillares. Después de estas arterias interlobulillares van a nacer la arteriola aferente, y esta arteriola aferente ingresa en el glomérulo, ¿no? Ingresa en el glomérulo, se forman todos los capilares glomerulares y luego sale como arteriola eferente. Luego se forman los capilares peritubulares, aquellos que van a estar alrededor de los túbulos renales, y hasta ahí es el sistema arterial. Luego prosigue ya el sistema venoso, comenzando primero con las venas interlobulillares, luego las venas arcuatas, luego las venas interlobares, la vena renal y finalmente todo desemboca en la vena cava inferior. Como les había comentado, toda la sangre venosa que se va a recoger de los riñones van a llegar a la vena cava inferior a través de las venas renales, tanto la vena renal derecha como la vena renal izquierda. Y aquí hay un detalle. Debido a que la vena cava inferior se encuentra ubicado a la derecha de la arteria aorta, la vena renal izquierda es mucho más larga, ¿sí? Y esta vena renal izquierda va a pasar adelante, por delante o anterior a la arteria aorta y por detrás o posterior a la arteria mesentérica superior. Toda la sangre que va a trasladar la vena suprarrenal izquierda y la sangre venosa que trae la vena frénica inferior se va a juntar y todo va a drenar en la vena renal izquierda. Otra vena que drena en la vena renal izquierda es la vena gonadal. Esto es lo que ocurre en el lado izquierdo. En el lado derecho es distinto. Tanto la vena gonadal derecha como la vena suprarrenal derecha van a drenar directamente en la vena cava inferior, ¿sí? Solo en algunos casos van a drenar en la vena renal derecha. En el 7% de los casos, la vena gonadal derecha va a drenar en la vena renal derecha y en el 30% de los casos, la vena suprarrenal derecha va a drenar en la vena renal derecha, ¿sí? Eso es en algunos casos, pero normalmente van a drenar directo a la vena cava inferior, ¿no? Distinto a lo que ocurre en el lado izquierdo. Así es que hay que tener en cuenta esos detalles. El drenaje linfático renal va a comenzar desde la cápsula renal. Ahí encontramos plexos linfáticos capsulares, plexos linfáticos subcapsulares que van a ir formando vasos linfáticos colectores que van a ir recogiendo toda la linfa de la corteza, ¿no? Hasta llegar a la unión córtico-medular a nivel de las bases de las pirámides medulares, ¿no? Desde ahí se van a dirigir por unos tramos de corteza que van a estar ubicados entre las pirámides medulares, ¿no? Estos tramos de corteza que estoy señalando se conoce como la columna renal o la columna de Bertin, ¿no? A través que van pasando, a través de estas columnas de Bertin o columnas renales, llegan hasta el hilio renal y toda esa linfa que se va recogiendo van a desembocar en los ganglios linfáticos, ¿no? Y estos ganglios linfáticos van a estar pues ubicados en relación a la vena cava inferior y a la aorta. Toda la linfa que proviene del riñón derecho va a drenar en ganglios linfáticos precava, paracava y retrocava. Y toda la linfa del riñón izquierdo van a drenar en ganglios linfáticos preaórtico, paraórtico y retroaórtico. Los riñones van a recibir una inervación principalmente simpática. Esas fibras simpáticas se van a originar en las raíces nerviosas de T12 a L1 y todas estas fibras nerviosas van a formar lo que es el plexo aórtico renal. Y este plexo aórtico renal va a recibir aportes de fibras nerviosas que provienen del plexo celíaco, del nervio esplánico menor y del nervio esplánico lumbar, ¿sí? Estas fibras entonces van a regular lo que es el flujo sanguíneo renal, van a regular la filtración renal y van a regular también lo que es la reabsorción de sodio y agua. Esa sería toda mi presentación. Muchas gracias.